Cabina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a este programa en donde se hablan de diversas actividades de esta institución, en esta emisión que se llama Cabina en Movimiento. Yo soy Claudia Dovalí. Y en esta ocasión contamos con la presencia de dos investigadores importantes del Centro INA Querétaro. Quisiera presentarles al arqueólogo Daniel Valencia Cruz, investigador responsable del proyecto arqueológico en la zona arqueológica del Cerrito. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado, también tenemos a nuestro querido compañero Fernando González. Él es historiador, trabaja también en el Centro INA Querétaro y pues tiene una actividad importante aquí en la zona arqueológica en el marco del 4º aniversario. Bienvenido, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A sus órdenes. Muchas gracias por estar aquí y bueno, el motivo de esta cabina en movimiento es hablar acerca de las actividades que se van a dar en el marco del 4º aniversario del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica del Cerrito. Y pues qué mejor que tener aquí al arqueólogo responsable del proyecto, que pues quisiera que nos comentara en dónde se encuentra ubicado este espacio aquí en este gran país que es México, en donde hay una gran diversidad arqueológica y pues Querétaro no exenta de tener este gran patrimonio, siendo la zona arqueológica del Cerrito uno de los espacios que han sido promovidos de alguna manera por el proyecto de investigación del arqueólogo para que sean accesibles al público queretano, nacional y extranjero. Muchas gracias, Daniel. Si nos puedes platicar un poco sobre, pues, ¿cuántos años tiene este proyecto de investigación en esta zona arqueológica, El Cerrito, y cómo es que llegamos a tener un museo de sitio? Bien, la zona arqueológica El Cerrito y su museo de sitio se ubican en el municipio de Corregidora, en el área metropolitana de Querétaro, la cual abarca 3 municipios. En sentido estricto, estamos a 6 kilómetros de distancia del centro histórico de la ciudad de Querétaro, capital del estado. En particular, la investigación que hemos desarrollado en la zona arqueológica inicia en el año de 1995 y a lo largo de estos años nos habíamos planteado y hemos cumplido con más del 95% de nuestros objetivos iniciales, que fueron abrir a visita pública un sitio arqueológico desconocido para el estado de Querétaro y por otra parte dotarlo de la infraestructura que nos permitiera la accesibilidad total al mismo. Para ello hablo pues de los resultados mismos de la investigación, la conservación y preparación de las áreas de visita que son los que representan a este importante centro ceremonial, pero también de toda aquella infraestructura que se requiere para que el público visitante pueda entender y conocer al más importante centro ceremonial tolteca en el norte de Mesoamérica. De ahí de que en el año 2000 iniciaron las investigaciones arqueológicas, trabajando sobre todo la principal estructura del sitio, que es un basamento piramidal de casi 30 metros de altura. A partir de este momento y hasta el año 2005, logramos liberar de escombros y restaurar las caras oriente y sur de esta estructura, así como trabajar en la plaza que se ubica al oriente, conocida hoy en día como Plaza de la Danza, y otra más conocida como la Plaza de las Esculturas, que se ubica al pie de la cara sur del basamento piramidal. A partir de poder cumplir con este objetivo, nos trazamos otra meta que fue la creación del Museo de Sitio, en donde se exhiben las piezas originales que se han recuperado a través de la investigación propiamente en el lugar, pero también que ha podido integrar una serie de objetos que se habían extraído del lugar pues por coleccionistas, por saqueos, y durante algún momento pues llegaron a formar parte de los acervos que se encuentran en el Museo Regional de Querétaro. De ahí de que la doble intención del Museo de Sitio no era solamente presentar
los objetos producto de la investigación, sino también reintegrar al lugar original algunos materiales que se encontraban en bodegas y en acervos del Museo Regional. Esto lo logramos en el año 2019, exactamente un 14 de febrero, y a partir de ese momento pues nos dimos como misión conmemorar cada año del sitio con una serie de actividades que enriquecieran no solamente el conocimiento del sitio, sino que a través de una gran promoción hacia la visita pública, pues estas actividades se volvieran pues un atractivo más para conocer y no solamente enriquecer el conocimiento sobre el sitio que tienen los visitantes, tanto a nivel local como regional. Con relación, Daniel, pues bueno, es muy interesante esta parte del proceso de investigación. Se dice muy rápido, casi más de 28 años de trabajo, ¿no? En donde hubo pues que hacer la delimitación del espacio, hacer esta investigación para sacar estos resultados. El trabajo con la comunidad también es importante. Yo creo que no fue una tarea fácil, pero sin embargo, pues ahora se cristaliza con un espacio muy visitado. Sobre eso va la pregunta. A raíz de que está el museo de sitio, ¿cómo se ha dado el encuentro con los diversos públicos en la zona arqueológica del Cerrito, en comparación a el momento en que solamente existía la zona abierta? Pues bien, yo te podría decir que era la estadística de nuestros visitantes, pues dependía mucho de la atención que diéramos a los mismos. De tal manera que antes de que se creara el Museo de Sitio, la visita a la zona arqueológica era inducida apoyándonos con una serie de guías de turismo certificados. Esto es muy interesante porque nos dimos a la tarea que estos guías fueran certificados tanto por la Secretaría de Turismo Estatal como por la Secretaría de Turismo Federal, pero que pues no permitía una circulación libre de todos los visitantes, tal como estamos acostumbrados en buena parte de los sitios a lo largo del país. Lo que logramos con el museo fue que se integrara una visita abierta, en la cual ya habíamos logrado establecer una señalética interna, información de accesibilidad a través de trípticos, de una guía oficial, y como una meta final fue la creación del Museo de Sitio. Yo te podría decir que era muy irregular la estadística. Hasta el año 2019 había años que teníamos 5,000 visitantes, 7,000, más de 10,000 en otro, pero previo a la a la creación del Museo de Sitio, nuestra estadística cayó casi a 1,000 visitantes en un año. Y esto fue, pues, no por otra cosa, sino que por la preparación que estábamos haciendo de la zona, en la cual incluía un nuevo acceso desde la zona urbana a la parte de los vestigios arqueológicos que le llamamos el sendero de acceso y que integraba ahora la conexión entre el Museo de Sitio y el área de visita que ya existía. Y por lo tanto, a partir del año 2019 se disparó la cantidad de visitantes. En el año 2019 tuvimos alrededor de 45,000 o más de visitantes, ¿sí? Gracias al Museo de Sitio. Y desafortunadamente, pues como todo el mundo lo vivió, la pandemia vino a hacer que los sitios arqueológicos se cerraran, los museos también, y fue hasta el año de 2021 en donde se experimentó la apertura de la zona arqueológica también de una manera muy irregular, pero fue hasta el año de 2022 en donde aparece una coincidencia muy interesante, que es que logramos que la institución autorice el cobro de acceso, que alcanzáramos casi una estadística de visitantes de casi 70,000 visitantes el año pasado. Y eso, como les digo, es muy interesante porque estamos hablando ya de cobro de acceso al sitio. Esto quiere decir que se regulariza la manera en cómo está operando la zona y además se integra completamente tanto zona arqueológica
como museo en la visita en general. Eso es muy agradable entender que el recorrido al sitio no solamente es en una zona arqueológica donde hay vestigios, sino la gente puede llevar información interesante dentro del museo, ¿no? Y en este sentido, pues quisiera que nos platicáramos un poco sobre lo que es la inclusión y la accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? ¿Pueden accesar este tipo de grupos a la zona? Sí, ¿Hasta dónde puede llegar su visita? sí, es muy interesante tu pregunta porque si estamos hablando de que el proyecto comenzó en 1995 y en 1998 ya hacíamos excavaciones y trabajos de conservación y se había abierto a un público mínimo, nunca habíamos pensado en la accesibilidad. Esto para nosotros no estaba considerado. Sin embargo, desde el año 2017 en que empezamos a diseñar, ¿sí?, nuestros senderos de visita y hacemos el primer proyecto del Museo del Sitio, empezamos a considerar la accesibilidad de todos los públicos, con diferentes necesidades y con diferentes demandas de información. En ese sentido, todos los proyectos que empezamos a generar, proyectos de infraestructura, tienen que ver con la accesibilidad a estos públicos, ya sea con actividades que se consideran dentro de los proyectos que pueden ser mínimas, pero que nosotros consideramos sustanciales, entre las cuales se encuentran eliminar todos los escalonamientos que puedan existir en la zona arqueológica, a excepción de los edificios prehispánicos, desde la calle hasta los senderos de visita. Esto es muy bueno porque la zona arqueológica está ubicada dentro de un espacio natural elevado, entonces esto nos sirvió para generar rampas. El acceso al sitio es a través de rampas, los senderos de visita, los espacios de vestibulación, los accesos a los sanitarios y el acceso al museo, la visita interior en el museo, todo es a través de rampas con pendientes muy ligeras que nos permitan eliminar cualquier conflicto con los públicos, ya sea por edad o por discapacidades. En segundo lugar, cuando empezamos a trabajar en el museo, nosotros pensamos en que teníamos que recibir a públicos muy diversos, personas invidentes, sordomudos o personas con demandas muy en particular que no se podían atender considerando los espacios que habíamos generado y que por lo tanto teníamos que generar nuevos espacios como el que estamos trabajando en la actualidad, que literalmente le llamamos el espacio lúdico, en donde queremos generar mesas de trabajo con reproducciones a escala de las principales piezas arqueológicas que exhibimos en el museo, que puedan ser tocados por todos los públicos, más allá de que sean personas invidentes. ¿Esto qué quiere decir? Que si un niño tiene el interés, la necesidad de tocar una pieza, pueda hacerlo a través de una reproducción y que pueda sentir la textura y la temperatura de lo que es la pieza que nosotros estamos reproduciendo. Estamos trabajando en eso. Es interesante, ¿no? Esta parte de cómo uno tiene que evolucionar los espacios conforme a las demandas que hay dentro de la población. Pero algo que comentaste en este momento tiene que ver con el entorno natural y quisiera que nos pudieras platicar un poco más sobre esta interacción que tiene el público con el museo, con la zona y con este entorno natural, por favor. Sí, esto es muy bueno porque desde que comenzó el proyecto en 1995, uno de los objetivos, más allá de la investigación, conservación y apertura de sitio, fue la conservación del entorno natural. Nosotros ya habíamos considerado que el crecimiento de la mancha urbana iba a llegar tarde o temprano al municipio de Corregidora, de tal manera que necesitábamos apurar la declaratoria y la delimitación física de la zona arqueológica como tal. Una vez que lo logramos, nos damos cuenta de que tenemos que pasar a esta etapa de conservación del entorno natural porque había quedado, por decirlo así, un nicho ecológico, un hábitat muy particular de lo que serían dos sistemas vegetales. Uno, el de bosque espinoso,
y otro el de bosque tropical caducifolio, una mezcla bastante heterogénea, pero que nos permitía tener una serie de plantas dentro de este espacio y que una vez que entramos en esta etapa de conservación nos vamos dando cuenta poco a poco de que encontramos una serie de especies, ¿sí?, que es importantísimo conservar. Y esto habla mucho con el planteamiento que logramos en el museo. El museo de sitio está diseñado de una forma circular y en la parte interior lo que dejamos fue un jardín con la representación de la cosmovisión terrestre que tenían los pueblos toltecas. Esto quiere decir un jardín dividido de forma cuatripartita y que de acuerdo a una serie de documentos como es el Códice de la Historia Tolteca Chichimeca, nos habla que la concepción de la parte terrestre estaba dividida de forma cuatripartita y que cada uno de estos rumbos o secciones estaba sostenida por un árbol cósmico. Estos árboles cósmicos, que no son otra cosa más que plantas nativas, ¿sí?, y que las podemos identificar en la vegetación existente en la zona arqueológica, son al norte el árbol cósmico conocido como el mezquite, al sur el maguey manso o el maguey pulquero, al poniente la palma izote y al oriente la ceiba o el árbol de pochote. Todas estas plantas, gracias a la conservación que hemos hecho en la zona arqueológica, las podemos observar a lo largo de las áreas que todavía mantenemos como de reserva de investigación. Y por lo tanto, más allá de conservar estos dos bosques nativos de vegetación, tenemos una serie de especies que son no solamente nativos, sino que tienen una gran cantidad de información sobre la concepción del cosmos que tenían los pueblos toltecas chichimecas. Muy bien, Daniel. Oye, bueno, pues retomando un poquito más esta situación de la biodiversidad, quería que nos pudieras clarificar cómo era el entorno de la zona arqueológica antes de que fuera zona arqueológica, ¿no? Cuando era un área urbana en realidad, ¿no? Antes de que llegara el INAH a la protección, ¿cómo era este entorno? Bien, este entorno estaba caracterizado por una población cercana que es conocida hoy en día como El Pueblito, que es la parte de la cabecera municipal de Corregidora, y que antiguamente se conocía con el nombre de San Francisco Galileo. Este asentamiento humano no alcanzaba la zona que corresponde a lo que hoy conocemos como el Centro Ceremonial del Cerrito, sino que el Centro Ceremonial del Cerrito correspondía a los terrenos que en algún momento formó parte de la hacienda El Cerrito, que desaparece por ahí de la década de los años 60 y que gracias a la gestión de algunas personas interesadas en gobierno del Estado, logran que la hacienda ceda 6 hectáreas a gobierno del Estado como área de protección en donde se ubica la principal estructura del sitio, que es un basamento piramidal de 13 niveles escalonados y que alcanza una altura de casi 30 metros. Esto es muy interesante porque la pirámide, conocida coloquialmente como la pirámide del Pueblito, se convierte no solamente en un hito a lo largo de los años dentro del paisaje natural, sino ahora dentro del paisaje cultural, ¿sí?, que se puede observar desde cualquier punto del Valle de Querétaro y desde cualquier punto de acceso a la ciudad como tal, hoy en día. Y es muy importante, dado de que, como les decía, el crecimiento urbano ya nos alcanzó y nosotros hemos logrado integrar a todo este proceso un área de amortiguamiento, de conservación, junto con la autoridad del municipio, que es a partir del área decretada como zona de monumentos arqueológicos, un área de conservación de 250 metros en donde no se pueden construir condominios, antenas telefónicas, ninguna obra que rebase los 650 metros de altura. Eso es muy importante porque habla de la colaboración con la autoridad municipal para lograr conservar la imagen
sin contaminaciones visuales modernas. Mm, Realmente el proyecto del Cerrito, así como lo vas hablando, es un proyecto integral en donde se ve una parte legal, una parte de convivencia con la población, la parte del desarrollo urbano, o sea, es un proyecto muy importante que tiene pues su complemento en estas visitas, ¿no? Que se le da al público nacional, extranjero y local. Y por supuesto, pues la cereza del pastel es el museo, que es ahí donde se encuentran todos estos vestigios, ¿no? Que tú has logrado encontrar a lo largo de todos estos años de investigación. Y pues ya para cerrar el primer bloque de esta entrevista, Daniel, quisiera que sí, por favor, nos pudieras comentar un poquito de lo que podemos encontrar en este museo, ¿no? Cómo está dividido, de lo que nos habla, cuáles serían las piezas más relevantes que podemos encontrar en él. Bien, cuando nosotros nos planteamos el proyecto arquitectónico del Museo de Sitio, pues es un proyecto completamente nuevo. Junto con los arquitectos planteamos un concepto arquitectónico que tuviera que ver específicamente con una serie de criterios para el desarrollo del proyecto integral ejecutivo del museo y que tenían que ver con que el Museo de Sitio tenía que tener formas, colores y texturas que no compitieran con las estructuras prehispánicas. O sea, que fuera contrastante, pero a la vez que no robara cámara en absoluto, ni en dimensiones, ni en colores, en formas, texturas, alturas, a la parte prehispánica. En ese sentido, el resultado pues es un museo de forma circular que se integra a la infraestructura ya existente, que era nuestro centro de interpretación y un módulo de atención al turista, y por lo tanto tiene una forma de una S, como el movimiento rectilíneo de una serpiente, pero también tiene que ver con este simbolito que decora la cerámica de estilo tolteca, ¿sí? Por lo tanto, el interior también mantiene esas formas y, como les decía, tiene una accesibilidad a través de rampas y está muy iluminado. Cuando nos planteamos el proyecto de geomuseográfico, pues llegamos a la conclusión así de simple de que si el Cerrito es un centro ceremonial, pues nosotros teníamos que hablar a través de los materiales de cómo era la cosmogonía de los pueblos toltecas chichimecas, que fueron los que ocuparon el centro ceremonial. De tal manera que el espacio está dividido en 4 grandes salas, si lo podemos llamar, ¿sí? Que tienen que ver, la primera, con el origen de los pueblos toltecas chichimecas. ¿Qué dicen los códices al respecto que permiten que los toltecas chichimecas se conciban como un pueblo civilizado con una identidad propia? Para ello nos amparamos en 2 documentos, que es el mapa de Cuautinchan II y la historia tolteca chichimeca. De ahí recuperamos una serie de imágenes que las trasladamos a una serie de maquetas que se pueden observar en la primera sala y teníamos que construir, para contextualizar este espacio, una línea de tiempo, ¿sí? La arqueología siempre habla de espacio y tiempo como referentes, una línea de tiempo en el cual no nos perdiéramos en una gran cantidad de sitios, sino exclusivamente los sitios que estamos identificando como sitios de ocupación tolteca en Mesoamérica. De ahí de que esta línea de tiempo tiene como referente y punto de partida Teotihuacán como antecedente previo al periodo clásico y a la conformación posteriormente de los grupos toltecas chichimecas, y pasamos directamente a lo que son la generación del concepto tolteca en sitios como son Chichén Itzá, Tula y un sitio un poco desconocido en la Mixteca de la costa que se conoce con el nombre de Tututepec. En ese sentido, le damos contexto a la línea de tiempo que nos va a hablar de la zona arqueológica del Cerrito como un sitio que se aparece alrededor del año 850 después de Cristo y que tiene una ocupación continua, muy probablemente, ¿sí?, con población indígena hasta el año de 1632,
¿sí? Es cierto, 1632, cuando la población otomí seguía depositando ofrendas al pie del basamento piramidal, lo cual fue documentado por los franciscanos, quienes no habían podido cumplir con este planteamiento de evangelización en la parte del sur del Valle de Querétaro. La sala 2 habla de la arquitectura del sitio, la cual se puede observar en la visita a la zona arqueológica, pero toda la información de por qué hacer un sitio con estas características, con 13 niveles escalonados, con el concepto de la parte terrenal dividida en cuadrantes, porque el concepto del inframundo, que ya estaba concebido entre los pueblos toltecas chichimecas, lo tenemos en esta segunda sala y aprovechamos para hablar de los elementos escultóricos que forman parte integral de la arquitectura. Arqueólogo, si nos permites un momento, tenemos que dar un corte para el siguiente bloque informativo y regresamos contigo en breves momentos. Muchas gracias. A ti, gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en esta interesante entrevista en donde el arqueólogo Daniel Valencia Cruz está hablando para Cabina en Movimiento acerca del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica del Cerrito, que se encuentra enclavada en el municipio de Corregidora, acá en Querétaro, en este bello país que es México. Y bueno, Daniel, arqueólogo, nos estabas comentando sobre lo que podíamos ver en esta segunda sala del Museo de Sitio, en donde la arquitectura es un tema que ahí se expone. ¿Nos puedes seguir comentando al respecto, por favor? Sí, estaba hablando de la integración de la escultura en piedra a la parte de la arquitectura y podemos observar la exhibición de algunas lápidas grabadas que tienen que ver con la decoración de taludes y tableros tan característicos en la arquitectura tolteca y una serie de elementos como los clavos arquitectónicos o como los elementos decorativos de los frisos como son los clavos chalchihuites y los tamborcillos. Entre esta sala, que es la 2 y la 3, tenemos un material informativo muy importante que tiene que ver con la arquitectura y que es una maqueta reconstructiva de cómo nos imaginamos que fue el sitio en su momento de apogeo. Pero no solamente es esto, sino es la maqueta reconstructiva con un gran ventanal que nos permite observar desde ese punto el basamento piramidal y tener el referente original que vemos por la ventana, la maqueta de interpretación y que se complementa con una serie de 4 pequeñas maquetas, ¿sí?, que dan respuesta a una serie de preguntas que nos hace comúnmente nuestro público. Entre ellas estaba una pregunta muy generalizada de que si el basamento piramidal del Cerrito es parecido a la pirámide de la Luna. Nos dimos a la tarea de hacer una maqueta de la pirámide de la Luna para compararlo, claro, en otra escala. Y lo que transmitimos a través de esta maqueta es de que no tiene ningún referente la pirámide de la Luna con el Cerrito, ni en forma ni en dimensiones. Y por lo tanto, también poder entender que Teotihuacán es 300, 400 años antes de que se construya el Cerrito. Pero también aprovechamos para generar las maquetas de las principales estructuras de los sitios que hablábamos previamente, entre los cuales se encuentra Chichén Itzá, la pirámide de Coculcán, Tula, ¿sí?, el basamento piramidal que tenemos en Tula, y lo que observamos es de que posiblemente la pirámide del Cerrito tenga una semejanza en formas muy generales con la de Chichén Itzá, pero en cuanto a volumen, la pirámide del Cerrito es superior. Posiblemente tenga un 25% más en volumen, tanto en altura como en dimensiones en su base, aunque el sistema constructivo es muy diferente. La pirámide del Cerrito está construida esencialmente a base de piedra, tierra, con un recubrimiento de estuco, el cual estuvo pintado, en tanto que la de Chichén Itzá, además de tener su núcleo de piedra con tierra, con Sascab, tiene completamente labradas las piedras que conforman su fachada. Esto hace la diferencia.
¿Por qué era importante hablar de todo esto? Porque si nosotros visitamos la zona arqueológica, no podemos obtener esta información en el cedulario temático que se está viendo en el recorrido. Pero también nos da paso a la parte siguiente que tiene que ver con las ofrendas constructivas. En la sala 3 podemos observar qué importancia tenían las ofrendas que se depositaban antes de construir cada uno de los espacios. Podría decir que los arquitectos toltecas habían generalizado la manera de depositar ofrendas quemadas de pequeños objetos, sobre todo en sahumadores portátiles, sahumadores de mano, que una vez que se iba a construir un pequeño altar o una plataforma muy grande, se depositaban estas ofrendas previo a su construcción. De tal manera que cuando los arqueólogos tenemos oportunidad de investigar por medio de excavación cada uno de esos altares, nos hemos encontrado ofrendas contenidas en sahumadores que pueden estar constituidas tanto por puntas de proyectil, por punzones de hueso, malacates de barro, en algunos de los casos encontramos hasta un cristal de cuarzo, cuentas de collar hechas en concha, en piedra pizarra, en obsidiana, y que nos hablan de este proceso de consagración o de sacralización del espacio a través del depósito de dichas ofrendas previamente a la construcción de un piso o de un altar. Ahora, esto era importante porque contrasta con la última sala, que es la cuarta sala, la cual nos habla de las ofrendas cotidianas. Esto quiere decir las ofrendas que se depositaban para ser cremadas en los braseros que se ubicaban sobre los altares, los pequeños altares en cada uno de los aposentos que constituían el sitio. Este es otro tipo de ofrenda, es una ofrenda cotidiana. Afortunadamente, el contexto que nos encontramos, esto quiere decir la manera en cómo nos encontramos, el derrumbe, el depósito, el montículo de tierra, permitió que muchos de estos braseros, aún con fragmentos de sus ofrendas, fueron recuperados y son los que pasan a formar parte de la manera en cómo ilustramos en la cuarta sala, la parte de las ofrendas. Algo muy interesante de todo esto es de que estas ofrendas, aunque sean objetos únicos, nos hablan de una procedencia muy diversa. Por ejemplo, tenemos malacates de barro decorados con chapopote que son propios de la zona de la Huasteca. Nos encontramos con conchas de espóndilos que son explotadas en la costa del Pacífico. Nos encontramos con hachas de garganta que son características de la parte norte de Mesoamérica. Nos encontramos con objetos tan extraños como son una concha de abulón que debió de haber sido intercambiada a través de grandes redes de comercio y de intercambio que procedían desde la parte noroeste de nuestro país. Pero también encontramos una serie de objetos, en lo particular en contextos muy, muy concretos, como son las vasijas Plombey, ¿sí? Que sabemos que el registro arqueológico establece que se elaboran exactamente en una zona al pie de los volcanes, desde Tajumulco, en la frontera entre México y Guatemala. Entonces, con estas características podemos encontrar una serie de materiales muy, muy interesantes que nos hablan que el Cerrito en su momento de apogeo estaba vinculado a través de grandes caminos que conectaban oriente con poniente, sur con norte, y que podrían permitirnos considerarlo como un gran santuario del pueblo tolteca chichimeca. Bueno, pues no hay más que decir, realmente ha hecho una descripción muy amplia e interesante de cada una de las salas que se encuentran en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica del Cerrito. Y bueno, pues yo nada más quisiera comentar de que es justamente en el marco del cuarto aniversario que estamos haciendo esta serie de anotaciones, pues para que la gente
pues conozca el espacio y pueda venir a reconocer todas estas bellezas de las que nos está comentando el arqueólogo Daniel Valencia. Pero en este momento quisiera que interviniera nuestro compañero Fernando González, investigador de el INAH, que se suma con una actividad muy interesante. Y esto es una exposición temporal, porque, a ver, cuéntales, Daniel, también de este espacio que tenemos, ¿no? De exposiciones temporales, como qué es lo que tenemos y para qué lo ofrecemos, ¿no? Claro. Una vez que logramos el Museo de Sitio como exposición permanente, nuestra sala de interpretación la rediseñamos para que quedara como sala de exposiciones temporales. Aunque puede ser considerado un espacio pues no tan grande, pero cumple sus funciones que nos permite no solamente enriquecer y promover el trabajo que se hace en la zona arqueológica, sino como en este caso va a ser en el presente año, promover el trabajo que hacen cada uno de los compañeros investigadores del Centro INAH Querétaro. Y tenemos una exposición muy interesante este año para conmemorar el aniversario del museo y que ilustra parte de los grandes acervos cartográficos y de mapas con que se cuentan para los periodos más tempranos de lo que hoy conocemos como el estado de Querétaro. Así es, y bueno, pues justamente para eso está Fernando González, para que nos invite, para que los invite a venir en este periodo. La inauguración de la exposición es este jueves 23 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Todavía hay tiempo para todos aquellos que quieran realizar un viaje acá a la ciudad de Querétaro, o bien si ustedes viven aquí en Querétaro, pues los esperamos con los brazos abiertos a partir de las 6 de la tarde para conocer esta interesante investigación de Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí, me oigo, ¿verdad? Sí, conecté el... Sí, te oyes perfecto. Oye Fernando, pues si nos puedes platicar un poco cómo se llama la exposición y qué es lo que podemos encontrar en ella, te lo agradecería mucho. Desde luego, esta invitación que les hacemos a esta exposición temporal, que bueno, se inaugura, como dice Claudia, el jueves 23, pero van a tener oportunidad 6 meses, va a estar en exhibición, va a estar disponible para que durante todo este tiempo puedan organizar, si vienen a Querétaro, se puedan organizar para visitar esta, aparte del sitio, va a estar la oferta de esta exposición. La hemos titulado ¿Haréis pintar la tierra? Cartografía queretana del siglo XVI. Es una muestra de 19 ejemplares cartográficos, mapas antiguos del siglo XVI, y los 19 más antiguos que hemos logrado identificar con corte a 1620. Es decir, el corte tiene que ver pues también con, se van cumpliendo 100 años de la llegada de la caída, casi de la caída de Tenochtitlan, de 100 años de ocupación de los españoles ya en la parte del altiplano. Y estos 19 no quiere decir que sean los únicos que hay. Se han extraviado, habrá muchos que todavía no hayamos podido localizar, de modo que tienen una muestra de las primeras manifestaciones cartográficas, de las primeras formas en que fue representado ciertas partes del estado de Querétaro en el siglo XVI. La expresión que estamos utilizando para el título, haréis pintar la tierra, tiene que ver justamente con una expresión que siempre acompaña el mandato de hacer estos mapas. Estos mapas son producto de solicitudes de tierra, es decir, del otorgamiento de mercedes de tierra, que era para poner un determinado terreno en explotación para uso agrícola, que es cuando se llaman caballerías de tierra, por cierto, o para explotación ganadera. Y el que hacía la solicitud de tierras, le regresaba a la autoridad todo un procedimiento, era ir a inspeccionar el lugar. Y en el mandato que hace el virrey, en contestación a esa solicitud de tierras, dice, entre otras cosas, vaya a hacer la inspección, pregunte si no hay
personas afectadas, si está a qué distancia de qué pueblos están cerca, y una vez que haya hecho el recorrido, haya hecho la inspección, haréis pintar, es del mandato del video, haréis pintar el asiento de la tierra, del pueblo, de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces estamos tomando del mismo, de los documentos, de los expedientes, la expresión, y es que esos son, incluso se conocen genéricamente en la época los mapas, no es frecuente la expresión, sino lo genérico es denominar a estas manifestaciones cartográficas iniciales como pinturas, justamente, y eso es lo que van a encontrar todos ustedes en la exposición, diversas pinturas, dibujos, todos manuscritos. Desde luego estamos utilizando reproducciones de alta calidad de los originales. No se están exhibiendo los originales porque están sometidos a procesos de conservación y de cuidados son mapas antiguos, a veces el material, el papel ya es muy deleznable, pero afortunadamente con la tecnología actual de poder sacar facsímiles con altísima calidad, se puede mandar a hacer impresión de los mismos y poderlos mostrar. Esta es la idea, ¿no? Que la gente conozca las primeras manifestaciones cartográficas del estado de Querétaro y de paso, que se familiaricen, que para eso son estos espacios, proponerles que conozcan una disciplina de investigación que es la cartografía histórica, que es el área, digamos, en el que cae el terreno de investigación, de estudio, de análisis, de interpretación, de conocimiento, por qué, para qué fueron hechas, por quiénes y por qué fueron quedando en desuso. Desde luego, porque las maneras de hacer geografía y cartografía pues fueron mejorando a lo largo de los siglos y por eso pudieron haber quedado en desuso, pero queda como un testimonio muy importante de cómo se representaba el espacio en el primer siglo del paso del mundo prehispánico al mundo colonial, al mestizaje que va a dar lugar a nuestro país. Y como son muy variados, es decir, son piezas únicas, se van a encontrar con pintura, es como si fueran una exposición de pintura y van a ver obras distintas, no van a ver el mismo mapa, digamos, o el formato de un mapa como hoy lo hacemos, y lo único que hacemos es acercamiento a una determinada área que queremos ver, ¿no? Y la ampliamos. Pero la forma convencional de presentar o de usar un mapa actualmente, pues no tiene tantas diferencias más que la escala, el acercamiento y demás. Acá tenemos distintas manifestaciones donde incluso se van a encontrar que en algunos todavía se meten o se utilizan elementos pictográficos de representación que encontramos como parte del lenguaje de los códices prehispánicos, ¿no? Bueno, también hay códices coloniales, pero vaya, del lenguaje prehispánico para la representación de ciertas formas en el paisaje, en algunos de los mapas ustedes lo van a poder encontrar. Así es, Fer, pues muchísimas gracias por invitarnos a esta exposición y bueno, yo quisiera comentar de que este es un gran esfuerzo que ha hecho la zona arqueológica del Cerrito en apoyo pues al Centro INAH Querétaro, dándole espacio a una investigación que tiene mucho tiempo y que es de mucho interés. El tener esta exposición aquí en el sitio pues nos lleva a querer tener otro tipo de públicos que normalmente no vienen a la zona, ¿no? Entonces queremos que esta exposición pues sea atractiva para ellos y de esta manera pues generar este recorrido también a lo que sería el museo y la zona arqueológica del Cerrito. Y pues bueno, Fer, nos vemos el 23, ya hicimos una invitación amplia a los presidentes municipales de áreas colindantes en espera de que nos puedan acompañar ese día, ¿no? A visitar este espacio. Y bueno, ya para cerrar rápidamente esta entrevista, pues quisiera presentarles a la coordinadora del área de comunicación educativa, Marta Sánchez, pues para que nos platique pues qué es lo que va a haber, ¿no? Desde su área y como proyectos, pues, importantes para los diferentes públicos, ¿no? Que nos visitan. Adelante, Marta.
Muy bien, pues gracias. Estamos, como ustedes dicen, de manteles largos, celebrando el cuarto aniversario del museo. La presentación de un recorrido virtual eh, para va a estar disponible en las plataformas del INAH. Se hará la presentación de este recorrido y va a estar en la plataforma de Facebook. Y en el Facebook ustedes eh, van a poder hacer este recorrido junto con nosotros, que posteriormente pues va a quedar ya en las plataformas definitivamente de la web del INAH. También comentarles que habrá una conferencia por parte del arqueólogo Daniel, martes 28 a las 5 de la tarde, con las colecciones arqueológicas del Museo de Sitio El Cerrito. Va a ser presencial, pero también lo van a poder observar por la red, el Facebook, El Cerrito INAH, y se va a poder consultar las veces que ustedes lo deseen, ¿verdad? Y pues comentarles que ya de manera continua, permanente, manejamos las visitas guiadas. Ahorita estamos ya manejando la visita guiada con taller. Esto es a los diferentes sectores del público estudiantil. Es una oferta que vamos a implementar, y adicional a la visita guiada puedan hacer alguna actividad manual referente a las colecciones que tenemos en el Museo de Sitio. Así es que pueden contactarse conmigo, en especial agendar su visita, y con gusto vamos a estar atendiéndolos, no solo en este aniversario, sino de manera permanente todo el ciclo escolar. ¿Nos puedes comentar las redes sociales para que nos contactemos con el Cerrito? Sí, claro, principalmente el Facebook a través de inbox, pero también está en las plataformas de Twitter, de Instagram, y pues actualmente está la página web de Lugares INAH, donde el Cerrito tiene material muy interesante digital. Hay videos donde ustedes pueden consultar más acerca del contenido del Museo de Sitio y la zona arqueológica. Pueden descargar incluso una mini guía que también está accesible a todo público, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta. Pues ya comentamos como los espacios de contacto con este gran centro ceremonial tolteca y bueno, toda la diversidad de actividades que se generan a partir del área de comunicación educativa y que puede usted encontrar en nuestro perfil de Facebook El Cerrito INAH. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy en este programa. Muchísimas gracias. Yo soy Claudia Dovalí, titular del Museo de Sitio de la zona arqueológica del Cerrito, y a ustedes les agradezco mucho su presencia en este programa. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por su presencia en este programa de Radio INAH. Doy por terminada esta sesión que fue posible gracias a la generosa participación del arqueólogo Daniel Valencia Cruz, del historiador Fernando González y de la coordinadora del área de comunicación educativa de la zona arqueológica del Cerrito, Marta Sánchez. El programa de Cabina en Movimiento en esta ocasión habló sobre el cuarto aniversario del Museo de Sitio de El Cerrito en Corregidora, Querétaro. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la subdirección de Radio INAH con Gabriela Marentes. Realización y grabación, Eva Nivaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.